En la publicación que hicieron en las últimas horas, ustedes sostienen, usted es autor además, que estamos entrando en una de las fases más peligrosas de la pandemia. ¿Por qué estamos entrando en una fase peligrosa, doctor? Sí, en efecto, estamos en un momento crucial en la evolución de la pandemia por varias circunstancias. En primer lugar, porque acabamos de levantar las medidas de mitigación que se llevaron a efecto, o algunas de ellas, la mayoría de ellas, especialmente en lo que se refiere a la movilidad. Y además estamos coincidiendo con un aumento inusitadamente alto de casos y de muertes, muy por encima inclusive de las expectativas que teníamos y que tenían otras grandes instituciones que han dado cálculos, estimaciones sobre la evolución de la pandemia en Costa Rica. El hecho de que tengamos ya más de 20 muertos diarios, nos estamos adelantando prácticamente a un mes a las mismas estimaciones que tuvo la Oficina Panamericana de la Salud, a las que tuvo el Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, que nos decían que este número de muertos diarios, aproximadamente 20, alrededor de 20, iba a suceder en octubre, iba a suceder en la primera semana de octubre. Ya la estamos viendo aquí en los primeros 10 días de septiembre. Eso quiere decir que la pandemia va más rápido de lo que algunos de estas grandes instituciones han estimado que podría suceder. Y ya los casos, bueno, también ya están por encima de los 1.300. Fíjese bien que, por ejemplo, el IME decía que para el 1 de octubre nosotros andaríamos más o menos 1.000 casos diarios. Ya nosotros estamos superando esa cifra en 200, 300 o 400. Y lo que usted dijo al principio de que esos son los casos confirmados, los casos que tienen una evidencia de laboratorio, o los casos que también son por nexo epidemiológico, que son un poco menor, pero que también ahora se suman al número de casos denunciados diariamente. A eso hay que realmente agregar una gran cantidad de casos que son asintomáticos, que son presintomáticos, que son casos leves, que inclusive en algunas ocasiones ni siquiera requieren que la persona acuda a un médico, porque son simplemente, pueden pasar como un resfrío ligero, como un dolor de garganta, como una fiebrecita pasajera, etcétera. Bueno, nosotros en esta presentación que hacemos todas las semanas por escrito, esta vigilancia que hacemos de la pandemia desde que prácticamente se inició, llevamos ya 23 semanas en estas actividades. En este número, el número 23, nos dedicamos como punto principal a tomar en cuenta algunos cálculos que han hecho grandes instituciones del mundo en el campo de la salud, de la epidemiología, de la salud pública, como por ejemplo el Colegio Imperial de Londres, de la Universidad de Londres, la misma Escuela de Medicina Tropical e Higiene de esa misma universidad, como lo hace también el Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, y una organización por un científico de origen oriental, pero hecho y formado en Estados Unidos, es del Instituto de Massachusetts, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es muy reconocido en el mundo dentro de los que están haciendo estimaciones. El CDC lo coloca a él entre los 7 grandes de estos organismos que hacen estimaciones. Bueno, nosotros estudiamos esas 4 instituciones. ¿Y qué nos dicen? Bueno, nos dicen que evidentemente lo que ya sabíamos, que el número de verdadero de infectados es muy superior al número de casos confirmados. ¿En cuánto varía esa diferencia? Ahí es donde nosotros quisimos centrarle de lleno. Esa diferencia entre las instituciones citadas varía más o menos de 2 a 6 veces más del número de casos confirmados. Es decir, en algunos casos se puede multiplicar por 3, en algunos casos por 4, en otros por 2, y hay algunas instituciones que como intervalo superior colocan 6 veces. Esto, en pocas palabras, quiere decir que si nosotros diagnosticamos 1.000 casos al día, realmente en ese día están infectados, es decir, han tenido o tienen el virus en este momento
6.000 personas. Vamos a suponer que nos quedemos por el término medio, la mitad, pudieran ser 3 por 3, multiplicar por 3. Es decir, en este caso hablaríamos de 3.000 infectados en Costa Rica o 3.500, más o menos, ya van 1.200, 1.300, lo multiplicamos por 3 y salen unos 3.500, 3.600 personas que diariamente pueden estar contagiando o están contagiando porque alojan el virus. Porque una persona asintomática, pero que al mismo tiempo ya tiene la infección, está demostrado que transmite el virus. Lo mismo también los sintomáticos muy leves, son transmisores de la enfermedad. Entonces la magnitud del problema es mayor a la que nos dicen las cifras oficiales. Es decir, claro, esa es la importancia de estos estudios.